Vamos contigo, Beca Duncan. Beca Duncan, porque hay un estudio de opinión sobre la percepción de los mexicanos, sobre los principales personajes históricos de nuestro país. Qué original, necesario e interesante ejercicio demoscópico levantaron el equipo de Roy Campos en Mitofsky. Sí, Beca, fíjate que bienvenida. gracias, Juan. Me pareció fascinante porque, bueno, estamos en el mes patrio todavía y esta semana Consulta Mitofsky publicó esto, ¿no? Se pusieron a evaluar a los personajes de la historia y la verdad es que los resultados son muy interesantes. José María Morelos y Pavón salió como el mejor evaluado, el número 1, cosa que me sorprendió. Muy por encima de Hidalgo, fíjate, que es bastante interesante. Emiliano Zapata en segundo lugar. Y ya no es el año de Hidalgo, como era antes. Pues es sí, por eso. claro, puede Sí, ser, pero ya uno no es el año pensaría de que Hidalgo siendo pues el padre de la patria. y quien cada año, ¿no?, hacemos este homenaje a él con el grito de Dolores. Pero bueno, no, él queda, me parece que en séptimo lugar. Emiliano Zapata, segundo lugar, muy interesante. Zapata sigue siendo un personaje que nos fascina, un personaje que sigue siendo muy carismático para los mexicanos. José Ortiz Telles Girón, hay que decir su en nombre. Mitofsky de Domínguez? ¿Qué no están viendo que es tiempo de mujeres? Hay que decir su nombre como era. Sí, ahí le pusieron. Bueno, hay un tache para los Roy, avances se van dando de manera paulatina, sí, ¿no? pero interesante que esté. ¿Qué pasó, Roy? Un saludo y un abrazo a Roy, claro. Muy caluroso, por cierto. Cuarto lugar, y ahí fíjate que se ve una cosa bien interesante, Juan. Vemos a José Ortiz, a Leona Vicario, a Vicente Guerrero en lugares muy importantes, y creo que eso también nos habla del impacto que están teniendo estas reivindicaciones de poblaciones antes marginadas de la historia, como son las mujeres, como son los afrodescendientes. No hay que olvidar que Vicente Guerrero es un afrodescendiente, y estar señalando esto, estar construyendo nuevas narrativas y nuevos discursos en torno a la historia, pues también nos está mostrando esto, ¿no? Los mexicanos están volteando a ver a estos personajes que antes no figuraban con tanta fuerza en los relatos históricos. Y eso creo que es muy importante señalarlo. También creo que vemos cómo en esta encuesta la historia refleja mucho de nuestro presente en ese sentido, ¿no? Emiliano Zapata también creo que es muy sintomático de esto. También las luchas de los pueblos originarios están siendo cada vez más, pues más puestas, digamos, en el debate público. Entonces creo que eso también muestra cómo el presente tiene un impacto en la manera en la que volteamos a ver nuestro pasado. Claro, por supuesto. A ver, ¿qué más arroja Bueno, esta? los villanos. Ahora hay que hablar, vamos a hablar de los villanos. Ahora hay que hablar de los villanos, y el más malo de Malolandia sigue siendo Hernán Cortés. No me digas que metió el estigma, ya acabo de ver la imagen, a Malintzin, a la cual le siguen diciendo, mal dicho Malinche, como si fuera un personaje malvado, pero bueno. Pero interesante, fíjate, de Malintzin creo que hay mucho que decir, y de Porfirio Díaz. Fíjate cómo está muy dividida la opinión, Juan. Está casi por igual la opinión positiva que la opinión negativa, y creo que eso también habla de ciertas polarizaciones que vemos hoy en día, ¿no? Porfirio Díaz me parece el más sintomático de esto. Hay una parte de la población que piensa muy bien de él y otra parte casi por igual que piensa muy mal de él. Y creo que eso también tiene que ver con la situación que se vive actualmente, ¿no? Hay ciertos grupos que se identifican con el proyecto porfirista. Y de Malintzin, también interesante ver esta división. De nuevo, creo que ahí vemos cómo también ha funcionado la manera en la que se cuenta su historia, ya no como una traidora, sino como una mujer que de alguna manera pues también fue víctima de sus circunstancias, ¿no? Así es, y además una víctima, sin duda alguna, una víctima por parte de Hernán Cortés, que la utilizó y como si fuera un objeto. Cuando le dejó de ser de utilidad, la regaló a uno de sus capitanes, y luego la terrible injusticia que a lo largo de quienes escribieron la historia se ha dado sobre la imagen de una mujer esclavizada y incluso torturada y explotada, estigmatizada, que hasta se construyó la palabra malinchismo para referirse a aquellos que prefieren lo extranjero a lo nacional, cuando ella no tuvo ninguna opción y no se trató de preferir. No. Y además, creo que muy importante mencionar, ella no le debía ninguna lealtad a los mexicas, ¿no? Porque ella no era mexica, ella era de un pueblo sometido por ellos. Entonces, importante también eso. Nada más rápidamente, otros de los malos, Juan, que me parece fascinante, Antonio López de Santana. No le perdonamos la venta del territorio, ¿no? Sigue siendo el vendepatrias. Ayer hablábamos de él aquí.
El vendepatrias, le decían el quinceuñas, muy mal, ¿eh? Muy mal. Porque muy tenía mal. 14, o sea, le faltaba una pierna y un dedo. También le faltaba un dedo, claro. Sí, eran 14, no 15 uñas. Sí. ¿Qué nos puedes contar de Santana? El seductor de la patria, le decía Sí, Serna. fíjate, interesante. La otra vez, de hecho, escuchaba a Roy Campos hablar de esto, que decía, bueno, en realidad si lo pensamos, Antonio López de Santana fue bastante popular en su época, ¿no? A cada rato lo mandaban llamar. Cuando el país no estaba funcionando, cuando la cosa estaba hecha un desastre, decían, pues traigan de regreso a Santana. ¿Cuántas veces fue presidente de México? Al menos 10, 11. ¿no? Sí, 11 veces. 11 veces. Y bueno, pues era porque se lo pedían. Ahora, cuando se vende la mitad del territorio sí es resultado de las negociaciones de Texas, donde toman preso a Santana. Pero ya el Tratado de Guadalupe Hidalgo no incluye la firma de Santana. No. Santana ya ni estaba en México, estaba El en Cuba presidente era persiguiendo a una Manuel de la Peña y señorita. Peña. El presidente era Manuel de la Peña y Peña. Pero, ¿Por qué bueno, nos vendió la patria a pues, Santana a través del a ver, yo creo que también ahí hay maquinario? que entender que era un momento muy complejo, ¿no? El país estaba quebrado realmente, o sea, no había dinero. No había manera tampoco de sostener un ejército, no era un ejército tampoco en forma. Entonces, pues ante tener al invasor con su bandera ondeando en Palacio Nacional, pues negocias, ¿no? Me parece que también hay que entender que la circunstancia no era nada fácil, pero bueno, creo que también ahí se perfilan ciertos sentimientos que son muy actuales sobre la relación entre México y Estados Unidos. Ajá. También Victoriano Huerta creo que puede ser muy sintomático de eso. No hay que olvidar que Huerta, pues así es, hace una conspiración pues en gran parte asusada por el embajador de Estados Unidos en esa época, Henry Lane Wilson. Para que no olvidemos que en las intervenciones de naciones extranjeras siempre se ha habido involucrado mexicanos que buscan derrocar un movimiento democrático, como en este caso el Chacal Huerta, muy mal de Madero de haberlo traidor, mantenido en su gobierno. Sí, Madero fatal, quizá muy terrible, ingenuo, quizá muy por ingenuo. no decir otra palabra. Sí. Pero Huerta, pues un gran traidor y se sigue viendo ahí, los mexicanos piensan muy mal de Huerta. Y Maximiliano de Habsburgo, pues sigue estando ahí entre los malos, aunque también me parece que ha habido una reivindicación de ¿cuál? Un de su monarca historia. extranjero jamás podrá ser reivindicado sin importar Bueno, otra pero hay cosa. sectores de la población que lo ven con buenos ojos, ¿no? No, bueno, pues no los mismos, la Comisión de Miramar, los herederos de la Comisión de Miramar, que fue a pedirle al Castillo de Miramar que fuera monarca de México y llegó bajo engaños. La primera que lo engañó fue Carlota Amalia, su esposa. Bueno, princesa la verdad, de Bélgica. ahí hay que decir que Maximiliano salió más liberal de lo que los conservadores hubieran preferido, entonces es una historia también compleja la de Maximiliano. Sí, pero ya que lo quieren redimir y lo quieren poner como un angelito, no, de ninguna manera. Era un monarca extranjero que quiso venir y vino a nuestro país, acogado por mexicanos, fíjate. Y por extranjeros, Muy impuestos. mal. Oye, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón también sigue estando ahí entre los villanos, sorprendentemente más arriba de Cortés en las opiniones. A la gente piensa mejor de Cristóbal Colón, que tampoco fue ninguna blanca palomita, ¿eh? Quizá en México no vimos tanto los efectos de su colonización, pero yo les pido que se asomen a ver la historia del Caribe, sobre todo de la isla donde está República Dominicana hoy, llamada La Española en ese entonces. Unos crímenes atroces contra la población originaria de allá, fue la que cometió Colón y sus hijos. Sí. Entonces, sí, tampoco es un personaje que nada más digamos que era un buen navegante, no, también tiene sus claroscuros. Por eso, hijos de Colón. Bueno, Beca, pues muchísimas gracias, querida Beca. Ya están villanos y héroes de la historia y cómo pues los mexicanos que participaron en esta encuesta de Mitofsky los contemplan. Gracias. Oye, y felicito a Mitofsky por hacer este esfuerzo. Me encanta que hagan estas cosas con la historia nada más de que México, no le pongan, que pónganle bien el nombre a Josefa Ortiz, ¿no? Así es. Sí, Ahí está.